maestro, estamos por aquí. Bien, bueno, pues con esta parte nosotros vamos a concluir el bloque temático número 2, que es técnica de tratamiento de aire contaminante y efluentes gaseosos. Eh, esta sería el último cacho que debíamos ver, y luego nos vamos a la gestión de residuos sólidos y suelos. Como pueden ver aquí, nosotros ahora vamos a ver todo lo que son, bueno, pues los gases, ahora visto como una fuente, como un recurso para generar productos de interés comercial. La mayoría, vamos a ver, esta tecnología que yo voy a presentar aquí son tecnologías muy nuevas, están en fase, algunas ya tienen experiencia piloto, muy poquitas industriales, pero son muy nuevas. Y bueno, ahora mismo hay bastante interés en ella, por eso hay muchos científicos investigando en ese sentido. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que ya hemos dicho de mucha manera, o sea, miren lo que se puede ver en la imagen. Actualmente, el capitalismo furtivo, el consumismo peligroso, y me parezco con esto, esta retaila digamos, de adjetivos calificativos con dos palabras, porque una no me vale, como los abogados, se parece a los, ¿cómo se llama esto? Eh, Ay Dios mío, se me va el nombre, esos son los listines, por así decirlo, no son listines, no son, esos son los manifiestos, a los manifiestos que tiraba el Pacoreto, pero bueno, es la realidad. El capitalismo furtivo, el consumismo peligroso, ¿eh? Y demás flores aromáticas que tenemos hoy en día, pues nos ha hecho, miren aquí como nosotros tenemos la contaminación exagerada, ha hecho que nosotros contaminemos nuestro aire, nuestra atmósfera. Pero también, miren cómo se ve en la imagen, ha hecho que nosotros contaminemos nuestras aguas. ¿Eh? Pero peor aún, también miren cómo se ve este suelo árido y desértico, porque también hemos contaminado el suelo. Entonces, mire bien, porque un grupito se haga cada vez más rico, hablo de un grupito, el 20%, ¿recuerdan la ley de Pareto 80-20? El 20% de la población se está haciendo multimillonaria y el 80% no solo cada vez es más pobre, sino que ese 80% está perdiendo el aire que respira, está perdiendo el agua vital para su vida, para beber, y peor aún, está perdiendo el suelo en donde crecen las plantas que no dan fruta y en donde viven los animales que no dan comida. Literalmente, este camino ominoso que ha tomado la sociedad, ¿eh? ha sido como afilar cuchillo para nuestra propia garganta. Y con esto yo no quiero decir que la industrialización no sea posible. En el ecologismo personalista se plantea que se puede sostener el nivel de avance y de confort que tiene la sociedad concomitantemente con una protección al medio ambiente. Lo que pasa es que eso hay que invertirle más recursos, lo que pasa es que hay que invertir más dinero. Y vamos a ver aquí cómo las tecnologías de remediación son costosas. Y se ha logrado mucho, porque anteriormente los industriales hacían todo esto y nadie le decía nada. Ahora, por lo menos, estamos logrando que ellos mismos inviertan parte de toda esa ganancia en remediar el medio ambiente. Pero hace falta mucho más, porque no puede ser que ellos destruyan todo el medio ambiente sin procesar sus efluentes. Por lo menos ahora tenemos normas que en una medida u otra obligan a los industriales a tratar el agua que vierten, a tratar los residuos, a procesar el suelo que daña. Entonces tenemos que seguir arreciando. Y vuelvo y digo, el profesional
que sabe lo que pasa dentro de la industria es el ingeniero químico. Y el profesional que sabe cómo remediar esos problemas es el ingeniero químico. De ahí que el ingeniero químico tiene que conocer todo esto, porque el rol del ingeniero químico es protagónico para que esto se pueda lograr. Y de ahí que yo espero de estar en ustedes, digamos, esa conciencia y ese deseo de seguir sabiendo sobre cómo remediar cosas, que no sea nada más hacer con la mano derecha y producir ciegamente, sino vamos a ver cómo vamos a cumplir con las metas de reciclar, con la meta del residuo cero, con la meta de integración energética, de intensificar procesos, con la meta de residuo cero, con hacer una industrialización, una producción más limpia. Vamos a ver cómo cumplimos con eso. El ingeniero químico que tiene ese conocimiento, tú te sientes a hablarle a otro profesional de esos conceptos y no te sabe hablar de ellos. Sin embargo, usted tiene un nivel de profundidad de verlo. Okay. Porque es muy bonito andar diciendo por ahí, por eso que tú veas a la gente, muy bonito andar diciendo por ahí, no, hay que remediar, hay que ser ecológico, hay que ser verde. Pero usted sabe la implicación tecnológica que conlleva eso. Bueno, ellos no lo saben, pero usted sí, porque usted es un ingeniero químico, usted tiene que saber la implicación tecnológica que significa remediar, que significa intensificar procesos. ¿Ok? Entonces, eh, evidentemente nosotros tenemos la industrialización masiva que se dio después de la revolución industrial y que tuvo un repunte muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue como una explosión gigantesca y todo el mundo se metió a industrializar. Entonces, esa industrialización pues empezó a dar, digamos, alertas medioambientales. Entonces, los problemas producidos por la industria tendríamos que buscarle soluciones. Entonces, alguna posible alternativa es pues la gasificación de residuos. Aquí hablamos de no solo usar los efluentes gaseosos que se puedan usar, sino también gasificar. Recuerden que habíamos visto la tecnología de gasificación, gasificar residuos para ese gas convertirlo en un producto de interés comercial. O sea que estaríamos remediando con esta tecnología estaríamos remediando tanto efluente gaseoso, porque podemos usar efluente gaseoso, y sólidos también, porque podemos materia orgánica gasificarla y remediarla. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque al gasificarla nosotros vamos a producir gas de síntesis y a partir de este gas de síntesis podemos hacer una fermentación anaerobia y producir compuestos de interés comercial, y ahí el compuesto que yo voy a producir con el gas de síntesis, porque el tema con el gas de síntesis es que es muy versátil. Una cantidad de bacterias pueden utilizarlo y va a depender de qué bacteria y cómo yo la elicite, me va a producir un residuo, un producto u otro. ¿Ok? Entonces, para refrescar la memoria, lo habíamos visto aquí, nosotros tenemos tres vías fundamentales. La primera vía es, si yo tengo un efluente gaseoso que contiene gas de síntesis, o sea, que tiene mucho monóxido de carbono, hidrógeno y un poquito de dióxido de carbono, pues yo puedo ese gas de síntesis valorizarlo. Okay. Pero si por el otro lado yo también puedo partir de residuo lignocelulósico, o sea, digamos, basura orgánica, ¿eh? Residuo agroindustrial, basura de urbana, toda esta basura orgánica se puede gasificar. Entonces nosotros podemos gasificar esa basura orgánica y generar nuestro propio gas de síntesis, o sea que estaríamos remediando una basura, ¿verdad? Ese gas de síntesis también va a una fermentación y dependiendo de las condiciones de operación y del biocatalizador que yo utilice ahí, voy a tener un compuesto u otro, voy a depender de lo que busco, pero yo voy a dar algunos ejemplos de esto, ¿ok? Luego la otra opción es usted hacer un proceso de hidrólisis, que vamos a ver algo del también. Un proceso de hidrólisis es usted, ese residuo orgánico lignocelulósico,
usted tiene que cortarlo por una acción enzimática, es una hidrólisis, en azúcares fermentables y que yo también puedo llevar a una fermentación. Esto tiene el problema de que el proceso de hidrólisis es muy ineficiente, las enzimas que se utilizan son muy caras y que generan un residuo que es lignina, y la lignina, entonces yo tengo un problema. Entonces, de alguna de las tres vías que yo tengo aquí, puedo llegar a fermentar. Y dependiendo de las operaciones de fermentación que yo haga, bueno, pues yo puedo producir biocompuestos. Esos biocompuestos en downstream yo puedo purificarlos y venderlos. Eh, yo puedo producir ácido acético, ácido butírico, yo puedo producir, por ejemplo, propiónico, puedo producir lo más interesante, porque ya esos, pero lo más interesante son eh, que yo puedo producir, hay dos cosas interesantes. Por un lado, yo puedo producir alcoholes como etanol, ese no me interesa tanto porque ya hay mucha manera de hacerlo, pero puedo producir butanol y hexanol, y eso sí me interesa, porque la producción masiva de ellos no se ha podido, digamos, llegar a dar al traste con ella, y ellos serían unos excelentes biocombustibles, que yo lo detallo ahora, o sea que producir biocombustible a partir de residuos lignocelulósicos o de residuos de la industria metalúrgica, eso está bastante llamativo. Y la otra cosa jugosa que yo puedo conseguir de aquí es que con este biocompuesto yo puedo alimentar reactores que me produzcan bioplástico, o sea, que me produzcan polihidroxialcanoatos. Y esos polihidroxialcanoatos, que son la constitución del bioplástico, que es biodegradable, yo estaría, mire bien lo que yo estoy diciendo, yo estaría a partir de una basura orgánica o de un gas de síntesis de una industria metalúrgica, o sea, un desecho de chimenea, yo podría producir bioplástico, que a mayores ese bioplástico, aparte de que yo estoy remediando un residuo, yo estoy evitando la acumulación de plásticos no degradables en la tierra. O sea, tengo una doble ganancia. ¿Qué? Entonces, ¿recuerdan alguna fuente de biomasa que podemos utilizar para construir gas de síntesis, que pueden ser residuos agrícolas, cultivos energéticos? Eh, Dentro de los residuos agrícolas tenemos, por ejemplo, residuos de la cosecha, cortes de poda, madera, producción, ¿no? La excedente de producción, bagazo de caña, por ejemplo. Por ejemplo, de los cultivos energéticos, aunque no son muy utilizados porque con los alimentos, tenemos caña de azúcar, maíz o madera. Entonces la madera compite también mucho con el papel. Y luego también tenemos residuos de cultivos tropicales, como el coco, la jícara del coco, eso es bastante interesante, porque ¿qué hacemos con la jícara del coco? O con las hojas de la palma cuando se cortan para producir aceite, aunque ya sabemos que la mejor manera de producir aceite no es de palma. Y desechos sólidos orgánicos, como por ejemplo los residuos municipales, habría que clasificar ahí, por ejemplo, los residuos comerciales o industriales. Entonces, miren aquí, esta es la degradación anaerobia tradicional, que es lo que vimos hasta ahora, cómo degradar compuestos orgánicos volátiles a través del biofiltro, del filtro percolador y del filtro en 2 etapas, de cualquiera de esas, del tanque agitado, de cualquiera de esas tecnologías. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, recordando. Bueno, mira, yo tengo un compuesto orgánico volátil, más oxígeno, bueno, pues en un bioproceso o en un proceso de incineración, o bueno, en cualquiera de las tecnologías que vimos, pues yo voy a producir dióxido de carbono y voy a producir agua. Ahí tenemos el ejemplo del ciclo heptatrieno, en el cual yo tengo ese contaminante en un bioproceso, pues yo genero dióxido de carbono y agua. También los compuestos organoclorados, yo puedo generarlo. Aquí ya yo tengo un desecho más, que sería el ácido clorhídrico. Pero eso viene, yo le expliqué que eso viene en trazas.
Y el inorgánico el sulfuro de hidrógeno, ahí también lo tenemos. Que recuerden que primero se convierte en azufre y después ese azufre, la bacteria continúan y lo convierten en ácido sulfúrico. Ese es el tratamiento convencional. Miren que ese tratamiento no me genera biocompuestos que yo pueda utilizar, que yo pueda, digamos, no me genera biocompuestos de interés comercial. Sin embargo, yo puedo hacer una bioconversión de esas emisiones de gaseosas para obtener compuestos de interés comercial. Aquí hablamos de que yo puedo utilizar, ¿qué? Emisiones industriales, especialmente de la industria metalúrgica, que voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo se genera ese gas de síntesis en la industria metalúrgica. O yo puedo hacer un proceso de lo que se llama biorefinería, obtener compuestos de interés comercial a partir de biomasa. Esa biomasa normalmente es residuo, como lo que vimos ahí, residuo lignocelulósico. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que gasificarla y convertirla en gas de síntesis. Recuerden que habíamos visto la gasificación, que la gasificación utiliza altas temperaturas. Es una cosa que hay que tomar en cuenta, que este proceso es un proceso que tiene una demanda energética, pero volvemos a lo mismo, o sea, el ahorro que nos hacemos es un doble ahorro y es muy bueno, y volvemos a lo mismo, o sea, nosotros no podemos seguir contaminando el medio ambiente por ahorrarnos esto. Nosotros tenemos que diseñar tecnología y para eso estamos nosotros los ingenieros químicos, nuestra parte la hemos hecho. Y en esta presentación que yo le tengo a ustedes, primero ya vieron ustedes que la mayoría de cosas de la tecnología que hay ahí, la mayoría, ¿quién usted cree que la diseñó y investigó? Fue un ingeniero químico. Y estas que yo le voy a presentar aquí, que están en fase de investigación en laboratorio, ¿quiénes la están haciendo? Ingeniero químico. Entonces, de ahí es que yo digo que el rol del ingeniero químico es fundamental en estos procesos. O sea, nosotros hemos hecho nuestra parte, nosotros le hemos dado soluciones a la sociedad para evitar seguir contaminando el medio ambiente. Nosotros le hemos dado tecnología. Ahora, que la sociedad aplique esta tecnología y que busque la voluntad y los recursos para hacerla. Entonces, tú me dirás, pero lo que pasa es que todavía esto es más caro que el petróleo. Sí, pero si sigue usando el petróleo, vas a cargar el planeta Tierra. Que todavía el costo está muy elevado, sí, pero tenemos que hacerlo, porque nos morimos todos o invertimos un poquito más. Y yo te aseguro a ti que una vez empiece a usar esta tecnología, mira qué va a pasar con los costos, van a decaer. Que era lo que planteaba el profesor de Harvard. Tenemos que grabar el carbono, porque si grabamos el carbono, entonces se le va a dar pie a que entonces empiecen a invertir en energía renovable. Pues digo, me sale más caro ahora porque tengo que pagar un impuesto alto. Sin embargo, con esta no solo no pago impuestos, que me dan incentivo para usar. Entonces, esa tecnología que ahora son tachadas de, bueno, es que todavía no son eficientes, bueno, es que todavía son muy costosas, necesitamos una voluntad político-social para lograrla. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, nosotros hemos hecho nuestra parte, le hemos dado a la sociedad tecnología. Y, no son eficientes, la hemos eficientizado. Ahora, el costo, ya ahí necesitamos una voluntad político-social. Entonces, claro, una cosa que habría que ver en este sentido, bueno, sí, se necesita aplicar altas temperaturas. Recuerden que habíamos visto que para gasificación se necesitan temperaturas hasta desde 300 grados centígrados y también se necesita presión. Pero como ven aquí como ven en un esquema de gasificación, bueno, pues nosotros podemos obtener ese gas de síntesis, que normalmente, dependiendo del tipo de materia prima y del tipo de operación de la gasificación, pues nosotros podemos tener una composición más o menos así, con mucho monóxido de carbono, un poquito menos de hidrógeno y menos dióxido de carbono. Okay. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entiende esto? ¿O alguna opinión? ¿Están por ahí? ¿Se fueron? ¿Me escuchan? Todo claro por ahora, todo claro, maestro. Estamos aquí, pero está claro. Vale, entonces,
jóvenes y jóvenes, vamos a ver ahora, vamos a ver cómo es que de manera global, aquí luego voy a detallar alguna parte, cómo es que, por ejemplo, la industria metalúrgica produce gas de síntesis como un residuo, un gas de chimenea como residuo. Bueno, miren aquí, por ejemplo, en la producción del hierro y obviamente la producción de acero también, porque recuérdense que el acero es una aleación de hierro más carbono. Entonces, nosotros tenemos aquí que lo que se hace es que se parte de un mineral. Ese mineral es rico en óxidos de hierro, una variabilidad de óxidos. Normalmente los niveles de oxidación son bastante profundos. Entonces, nosotros lo que se hace es que se utiliza el coque, que ¿qué es el coque? Es un proceso en el cual se toma el carbón y se le aplica energía térmica, y bueno, pues se genera el coque. El coque es un material entonces que tiene, lo vamos a ver más adelante, unas condiciones mejor para este proceso. Entonces luego se van a unos altos hornos, este mineral se lleva a unos altos hornos. Entonces luego en esos altos hornos se obtiene el hierro fundido que se llama hierro arabio. Entonces ese hierro fundido que es arabio, bueno, tiene muchísimas impurezas, y antes de convertir ese hierro o de usarlo como hierro o de procesarlo como acero, bueno, pues se va a un convertidor. Ese convertidor lo que hace es oxidar, lo que hace oxidar eh, las impurezas, y pues entonces da un hierro más puro, y luego entonces este hierro, bueno, pues se puede llevar a la mezcla con coque para producir el acero. Entonces, claro, en el convertidor nosotros emitimos gas de síntesis, ya lo vamos a ver. En los altos hornos emitimos gas de síntesis, y en la producción del coque también emitimos gas de síntesis. O sea, que ahí nosotros emitimos grandes cantidades de síntesis, y ese gas de síntesis tiene la característica de que tiene grandes cantidades de monóxido de carbono, lo que más tiene monóxido. Luego trazas de dióxido y trazas de hidrógeno. Entonces, en el caso de los altos hornos, bueno, pues básicamente los minerales, aquí vemos las ecuaciones, esos minerales, ¿no? Era que yo les decía, bueno, pues lo que hacen esos minerales son óxidos, se transforman en este hierro arabio, que es el hierro líquido, y luego se utiliza para la producción de acero. Aquí en todos los procesos, pues se utilizan altas temperaturas. Aquí nosotros vemos los famosos mundialmente altos hornos de Vizcaya. Estos altos hornos de Vizcaya, esta es una fotografía antigua. Quise buscar esta fotografía antigua. Vamos a ver, Vizcaya es del País Vasco, ¿eh? Está en el norte de España. Estos altos hornos son muy famosos. ¿Eh? O sea, durante mucho tiempo en la revolución industrial, pues ellos produjeron bastante metal para el mundo. Entonces, los altos hornos de Vizcaya, que tienen más de 200 años operando, también son de los más antiguos del mundo. Entonces, están tratados en los altos hornos de gas de síntesis, no se emite el síntesis, pero miren aquí cómo ese gas de síntesis en aquellos tiempos no se trataba y se emitía el gas de cómo está el calentamiento global, porque están emitiendo estos gas de síntesis que tienen alto potencial. ¿Verdad? Entonces, mira, aquí el mineral, ¿no? Tenemos diferentes óxidos de hierro, vemos aquí, como lo vemos aquí, el óxido de hierro 3, óxido de hierro 4, bueno, ahí tenemos los diferentes óxidos de hierro, y lo que se hace es que para reducir, como vemos en las ecuaciones, para reducir este óxido férrico, lo que se hace es que con el coque que he producido, el coque, vamos a ver, miren aquí el coque, a ver, bueno, el coque, lo que hace, miren aquí,
induce una, pues una, digamos, desoxidación, ¿no? Un proceso de reducción. Entonces, miren aquí. Fase en la ecuación 2, le sigo poniendo más este monóxido que viene del coque, y entonces me libera dióxido de carbono y me lo ha reducido hasta óxido de hierro. Y luego este es el que entra en la tercera ecuación, en la tercera fase, y con más coque yo libero este dióxido de carbono y obtengo hierro líquido. Eso es lo que sale de mis altos hornos. Y miren que los altos hornos, entonces yo he emitido todo este gas de síntesis con monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo tengo ese hierro, yo lo necesito pasar primero por el convertidor. En el convertidor lo que se hace es que de manera selectiva, bueno, pues las impurezas que pueden tener impurezas de silicio, de manganeso, del mismo carbón, del coque, tiene todas estas impurezas, lo que se hace es que se oxidan esas impurezas. Entonces a ello genero el óxido correspondiente, monóxido de carbono, óxido de silicio, y por ahí María se va. Entonces ahora yo tengo un, pues, ahora yo tengo un acero, bueno, yo te corrijo, un acero no, del convertidor me sale el hierro, que yo puedo, ya como ya sale purificado, ya yo puedo usarlo como hierro, o puedo producir acero con el coque, que es una mezcla de hierro. El acero es una mezcla de hierro y carbono. Vale. Note como yo he emitido en la producción de coque, he emitido gas de síntesis en el alto horno y en el convertidor. ¿Qué yo hago con ese gas de síntesis? Bueno, ese gas de síntesis es el que yo puedo utilizar para esta zona de aquí que están viendo con el mouse. Como decía, efluente de la industria metalúrgica. Mire, de aquí, ese gas de síntesis, yo puedo de ahí sacar muchos bioproductos. ¿Cómo? Vamos a ver, miren aquí, nosotros tenemos que normalmente las bacterias que se utilizan para producir estos biocompuestos son bacterias que se llaman bacterias acetogénicas. Se ha demostrado que las bacterias acetogénicas pueden procesar el gas de síntesis y producir biocompuestos. ¿Ok? Estas bacterias son anaerobias estrictas, son anaerobias obligadas, y que tienen una ruta metabólica que se llaman la ruta metabólica de Wood-Lyundal. Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen microscópica de una bacteria cetogénica. La familia, el género de bacterias acetogénicas por excelencia es el género Clostridium, que son anaerobias estrictas. Okay. Miren aquí algunas de las bacterias acetogénicas que podemos pues ver. Algunas que producen etanol. Algunas son expertas produciendo etanol. ¿Ok? A esto se le llaman bioalcoholes. ¿Producen etanol a partir de qué? ¿A partir de que ustedes creen que esta bacteria cetogénica produce etanol? Vamos a ver, preguntas. ¿A partir de qué sustrato ella produce etanol? Por ejemplo. Si nadie responde, voy a llamar por el dedo. Vamos a utilizar la dedocracia. ¿A partir de qué? ¿Están ahí? Señores, ¿me escuchan? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí, maestro, lo escucho. Sí, Según maestro. dice ahí, Aquí están.
Entonces, ¿alguien puede decirme a partir de qué sustrato pueden producir estas bacterias etanol? Creo que de gases de síntesis, como te dice, de compuestos de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Yes, of course. Obviamente, estas bacterias producen estos biocompuestos a partir de gas de síntesis. Se ha demostrado, en la literatura hay papers que ya te dicen eso. Entonces, ¿cuáles son estas bacterias? Por ejemplo, tenemos el Clostridium liundal, por ejemplo, el Clostridium drake, el Clostridium, por ejemplo, carboxidiborans, Clostridium aceticbutylicum, tenemos el Clostridium aceticum de Guaringa. Entonces, estas bacterias, bueno, hay más, aparte del género Clostridium hay otras, pero el género más potente es el Clostridium. Noten ustedes como, por ejemplo, el Clostridium autotonagenum fue aislada en 1994 y Lyundal fue en el 93 y Drake fue en el 2005. Tiene 15 años aislada esta bacteria. Y miren a Clostridium carboxidiborans de 2005. Entonces miren esta del 2008. O sea, son bacterias muy jóvenes. La humanidad está aprendiendo de ella ahora. Es una tecnología muy joven. Porque en comparación con E. coli, por ejemplo, que E. coli fue descubierta hace ya 2 siglos, por decirle algo, o a Saccharomyces cerevisiae, que aunque no se sabía que era Saccharomyces ya, pero por lo menos como levadura, viene desde mucho antes de Cristo, o sea, tiene que tener desde antes del Imperio Romano, o sea, la levadura, Saccharomyces cerevisiae, la humanidad la conoce de antaño. De hecho, por eso creo que fue el primer organismo que se secuenció completamente. El primer organismo secuenciado fue Saccharomyces cerevisiae. Se cree, profesor, se cree que en la época faraónica en Egipto se fabricaba una especie de sidra o cerveza. Eso quiere decir que se utilizaba la levadura. Claro, ya incluso se cree que la levadura ya desde los fenicios, que son de los pueblos más antiguos, que todavía en ese tiempo ni se escribía bien, ya habían experiencia de levadura. El caso es que en comparación con esta, vemos nosotros que son bacterias muy jóvenes. Ahí tienen una imagen microscópica del microscopio electrónico de Saccharomyces, de Clostridium carboxidiborans. Ven ahí que es una bacteria anaerobia, no, es obligada, una bacteria anaerobia obligada, y ya ven ustedes ahí. Entonces, miren cómo nosotros, déjame porque me estoy liando mucho, y ya casi tenemos que ir al break. Miren cómo nosotros, como nosotros podemos, vamos a ver algunos de los procesos de conversión, digamos, eh, típico, ¿no? Esto es un proceso típico, que esto es a nivel general, luego lo especificamos más con detallito y periquito. Entonces miren aquí cómo las emisiones industriales, por ejemplo, el gas de síntesis de los altos hornos, nosotros a veces hay que hacerle, miren aquí esta etapa, a veces hay que hacerle un pretratamiento, la mayoría de las veces no, ¿eh? Un pretratamiento puede ser, si vienen con mucha partícula, mejor evitar esas partículas. Básicamente eso, no hay que hacerle gran cosa, ¿eh? Si tú quieres retener algún otro compuesto que tal vez te inhiba la bacteria, pero suelen no tener problemas, pero digamos un pretratamiento. Ellas van al bioreactor, aquí tenemos, suponte tú que tenemos por ejemplo, a Clostridium de Lyundal, a Clostridium Lyundal en el bioreactor, pues, ¿qué va a hacer Clostridium Lyundal? Va a consumir el gas de síntesis y lo va a transformar en, bueno, luego en etanol, sí, pero eso tiene sus bemoles que yo voy a detallar ahora. No es tan fácil así como, ay, me produjo bioetanol. No, no, eso tiene su tecnología, su trasfondo. En realidad ella no produce directamente etanol. Ella prefiere producir ácidos. Ella prefieren todas producir ácidos orgánicos. Pero claro, los ácidos orgánicos ya como que nosotros tenemos forma de producirlo de una manera bien. Además no tienen la demanda que tiene un combustible, ¿sabes? O sea, el tú tener combustible, eso sí. Entonces, para lograr que ella produzca etanol, luego hay que elicitarla. Entonces, miren aquí
una típica, en el caso del etanol, cómo producir etanol. Lo planteo aquí, pero mi objetivo no es producir etanol al final, porque etanol vamos a ver manera de, la sociedad lo está haciendo. Luego, estoy interesado en el biobutanol y en el biohexanol, ese sí que tienen una jugosidad, ¿eh? Entonces, pero antes de irnos a meternos de lleno al caso del etanol y sus periquitos, y luego a ver los de las demás posibilidades, vamos pues a hacer este segundo break. Eh, no, porque espérame. Que yo creía que van a hacer, yo dije, pero Dios mío, ¿en qué se me fue el tiempo? Yo creía que van a hacer, no, retroceso, yo creo que van a ser las 9 y ahora que van a ser las 8. Esperen, tranquilo, y ustedes no dicen nada, bueno, tiguerones, y así, si nosotros no tenemos una hora que hicimos break. No, porque usted que da break, usted puede darlo. No, el enlacita ahí no dice nada, ¿eh? Ahora, si es por falta de break, ahí sí dice, profesor, falta break. No, yo pensé que se me fue. Después se hace más incómodo ahorita. No, ahorita lo vamos a hacer como a eso de las 8:30 por ahí lo hacemos. Claro, más sentido así. Vale, entonces, miren, porque después tienen todas estas sobre, ¿verdad? Entonces, miren aquí cómo entonces vamos a ver. Estas son algunas de las reacciones que haría el Clostridium liundal para convertir el gas de síntesis. Miren, esto es, hay que optimizar. Vamos a ver el proceso de optimización para producir etanol. Vamos a ver por qué aquí. Y bueno, hay que minimizar. O sea, como le decía, ella directamente no me producen el etanol. El etanol ella lo producen en traza. Entonces hay que hacer lo que se llama una elicitación, que quiere decir variar cosas de su ámbito natural de ella para que ella entonces obligarla a que me produzca ese etanol. Ahí es donde está el criterio del ingeniero. Entonces, nosotros somos los que somos expertos optimizando cosas, ahí sí que somos buenos. Entonces, para optimizar, nosotros primero tenemos que lograr la optimización del etanol, porque ella me lo produce en traza, no, yo quiero que me lo produzca por mucho, y yo tengo que entonces, para lograr eso, minimizar que los ácidos se me acumulen, porque yo tengo que lograr que ella me transforme esos ácidos en etanol para que no se me inhiba con la producción de ácido. Entonces ahí nosotros podemos ver en cadena cómo algunas posibilidades que el gas de síntesis tiene. Recuerden, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces aquí nosotros vemos la posibilidad. Ellas pueden producirme lo que se llama el ácido acético, ¿no? El acético. Ellas pueden producirme ácido acético, que es lo que ellas hacen, vuelvo y repito, es lo que ellas hacen de manera natural. De manera natural, ellas me producen ácido acético en grandes cantidades y pequeñas cantidades de otras cosas, como etanol. Entonces, ellas me pueden producir ácido acético como, mira, ella coge el monóxido de carbono del gas de síntesis con el agua del medio en el que está y ella me produce ácido acético y libera dióxido de carbono. Pero a mayores, ella puede coger el dióxido de carbono que ella misma ha producido y que en el gas de síntesis venía también, y cogerme el hidrógeno también. Esta se da en menor cantidad, porque normalmente en ese gas de síntesis suele haber menos hidrógeno y menos dióxido de carbono, y en base a ese dióxido de carbono y ese hidrógeno producirme el ácido acético. Ok, en este caso ya me produce ácido acético y me libera molécula de agua, de tal manera que el equilibrio de agua se mantiene. Pero ella también puede partir del monóxido de carbono y del hidrógeno y producirme ácido acético directamente. O sea, que ella utiliza todas las fases del gas de síntesis. Lo que quiero decir, para producirme un poco compuesto, vamos a ver, que el ácido acético puede ser interesante. Lo que pasa es que ya en este proceso no es tan interesante contra la posibilidad de producir. O sea, vamos a ver, yo no voy a usar Clostridium de Liundal para producir acético cuando él me puede producir etanol. Si yo quiero producir solo acético, que también es interesante hacerlo, porque igual yo estoy produciendo un ácido acético a partir, que eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, a partir de un residuo, o sea, como quiera me vale. Es interesante. Lo que pasa es que ahí yo no utilizaría, porque yo no voy a joder con el Clostridium de Liundel, yo utilizaría un Clostridium que me produzca mucho ácido acético, como por ejemplo el Clostridium aceticum o Clostridium aceticobutylicum, por ejemplo. Okay. O sea, el biocatalizador yo lo variaría, si mi objetivo es el ácido acético. Pero en este caso yo digo, no, mi objetivo es
el etanol. Entonces, miren aquí cómo las ecuaciones, cómo ella podrían producirme, estas son ecuaciones globales, cómo ella podrían, a partir de la síntesis, cómo ella podría producirme el etanol. Ven ahí, a partir de monóxido y agua, a partir de hidrógeno y dióxido, a partir de monóxido e hidrógeno, a partir de monóxido e hidrógeno ya me pueden producir, pues, etanol. Ecuaciones globales, luego vemos el detalle. Pero ¿qué resulta? Que vamos a ver aquí, esta es la ruta metabólica y aquí ustedes van a entender con esa ruta metabólica, esta es la ruta de Wood-Lyundal. Esa ruta metabólica aquí nos va a ayudar a entender el por qué ellas no me producen de entrada el alcohol. Pues miren aquí, miren aquí cómo ella a partir de la síntesis, lo vemos aquí, ella pues sigue esta ruta metabólica, ella no, ¿verdad? Hasta producir esta molécula que tenemos aquí, que es el acetil-CoA. Normalmente todas las bacterias que siguen la ruta Wood-Lyundal utilizan el acetil-CoA o el butiril-CoA, ¿ok? Que es la coenzima A unida a este complejo acetil. Entonces, el acetil-CoA, ¿qué hace ella? Ella, a partir del acetil-CoA, produce el acetato del lugar y luego me produce el ácido acético, ¿ok? Esa es la ruta metabólica que ella sigue. Luego, ella puede utilizar ese acetil-CoA para crecer para que la biomasa crezca, o sea, para ella misma crecer y duplicarse, claro, ya necesita el acetil-CoA y se vale del mismo ácido que está produciendo, ok, también. Y luego, en teoría, la Wood-Lyundal logró demostrar que a partir del acetil-CoA ella puede producir también, mírenlo aquí, ella produce, ¿no verdad? También el alcohol del lugar. Sin embargo, esta rama de la ruta metabólica no se ve favorecida. Las bacterias no siguen esa rama a pesar de que pueden. Pero no se ve porque ya tienen el mecanismo bioquímico para hacerlo. O sea, se demostró que ya tienen el mecanismo bioquímico para hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por una razón sencilla, y es porque la producción de alcohol representa un consumo energético muy grande para la bacteria. Y ellas siempre van a usar la máxima parsimónica, que quiere decir la menor, el gasto de energía posible para la bacteria. Sin embargo, seguir la ruta de producir el ácido acético es mucho más jugosa para ella, porque miren aquí en la ruta metabólica como esta ruta libera ATP. O sea que no solo es menos energética, sino que le produce energía a la bacteria. Y ese ATP es el que ella utilizan para crecer la biomasa. Que por tanto la ruta metabólica por excelencia, porque es la máxima parsimónica que ella va a utilizar, es la ruta de producirme el ácido. Sin embargo, como yo les explicaba, a mi interés no es producir el ácido con esta bacteria. Con otras sí, pero con esta no. Mi interés es producir el etanol, un bioetanol. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar, como habíamos dicho. Bueno, ya yo sé que el Clostridium del Lyundal puede producirme el alcohol. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Optimizar para lograr que ella favorezca la producción de etanol y no la de ácido. Para eso yo tengo que ver que para la optimización yo miro los efectos del pH, luego vamos a ver ejemplos de lo que hicimos. También vamos a optimizar el medio de fermentación y vamos a optimizar las condiciones de operación del bioreactor. Entonces miren aquí el crecimiento base, lo que yo les decía. ¿Qué hace la bacteria? Noten, aunque aquí hablamos de... ¿Sí? Dele hacia atrás la diapositiva para hacerle esas anotaciones, por favor. Y discúlpeme. Sí, aquí me decía. Sí, señor. Bien. Gracias. Entonces, miren aquí, aunque esto vemos la concentración, esto es un proceso de optimización que se hizo. Entonces aquí tenemos
Vamos a ver, la bacteria crece a un pH óptimo de 6 y pico ¿no? En el pH, una escala de 6, en torno a 6. Pero quería aprovechar la gráfica para mostrarle que aunque hablamos, esta es la concentración, vamos a ver, esta es la concentración de los productos versus digamos, el tiempo de operación del reactor. Entonces, miren aquí cómo esta es la típica curva de crecimiento de una bacteria, la curva de Monod. Vemos aquí, miren, cuando la bacteria inicia, tiene una fase, miren aquí, fase de adaptación, que incluso mueren algunas que otras bacterias, es para que las recuerden, ¿eh? Luego tenemos la fase de crecimiento exponencial acá, que es esto. Luego tenemos la fase de estabilidad y aquí tenemos la fase de muerte. La típica curva de Monod para el crecimiento bacteriano. ¿La recuerdan? ¿Sí o no? ¿La habían visto? Sí, maestro, así es. Vale, solo quería recordar. Pero volviendo aquí, volviendo de esta curva, nosotros tenemos en el eje de las Y, tenemos la concentración en miligramos sobre litro y luego en el tiempo. Lamentablemente, yo le voy a tener que pedir que se imaginen un poquito la parte de abajo, porque claro, como la concentración se graficó en el mismo gráfico y la concentración es muy disímil. Era simplemente para mostrar, se graficó en el mismo para mostrar, miren la cantidad de ácido acético que me ha producido la bacteria. ¿Ven? Y luego miren, eso en verde. Luego en la línea digamos, vamos a ver, azul, tenemos el crecimiento bacteriano. Aunque no se ve bien la forma que tiene la curva, porque claro, cuando tú comparas el crecimiento bacteriano, que crece por debajo de los 300 miligramos sobre litro, en comparación con los 2000 y pico que hemos conseguido, claro, la curva de abajo se aplana mucho, ¿saben? Entonces es la comparación lo que te la hace así. Pero lo que quiero que se imaginen es que esta curva de azul hace una forma parecida a la de arriba, pero dentro de su rango, dentro de los 300 y pico de su rango. O sea que si yo hubiera graficado esto de 0 a 500, esta curva se viera, ustedes saben. Pero noten cómo vemos cómo la fase, donde termina la fase exponencial, es donde empieza a caer la biomasa. Ven cómo empieza a caer ligeramente y a estabilizarse aquí el ácido acético, porque mientras va creciendo, va creciendo, va produciendo el ácido acético. Cuando ella termina de crecer, que se estabiliza, el ácido acético, claro, es porque ella empieza ya a decaer. ¿Ok? Aunque no se ve bien en la gráfica de azul, pero bueno, pues se lo imaginan, ¿no? Y luego miren aquí cómo el etanol, a pesar de que es muy poquito el que produce en comparación con el ácido acético, miren cuánto es, pues se produce un poquito de etanol. Eso, en una gráfica donde la bacteria hubiera crecido a su pH ideal, que es de 6 y pico, este etanol no se viera siquiera, sino que estuviera aquí tirado en el piso. ¿Qué? Porque lo produce en traza. Aquí ella produjo en torno a casi 400 miligramos sobre litro de etanol. Eso es mucho, lo que quiere decir que variar el pH induce a que la bacteria pues haga la producción del etanol. Entonces, ella, lo que se detectó con una serie de experimentos hechos en botella es que a medida que, vamos a ver, primero permítame decirle que se demostró que la bacteria tiene dos fases. Una se llama la fase de acidogénesis, que es la primera etapa en donde ella produce ácidos hasta un punto, y luego la otra fase se llama fase de sorbentogénesis. Entonces, ¿qué es lo que hay allá? Vamos a ver. Ella, en teoría, en la fase de acidogénesis, produce los ácidos y crece. Va produciendo ácido y creciendo. O sea, la producción de ácido, como vimos, al liberar ATP, ella utiliza eso para crecer. O sea, que a medida que ella va produciendo ácido, va creciendo. Luego ella llega hasta un nivel de producción de ácido que lo que empieza es a fallecer. ¿Por qué? Porque esa alta concentración de ácido se demostró que la inhibe. ¿Okay? Entonces ella empieza a decrecer. Pero
En la realidad, si ella no tuviera tanto ácido y no se inhibiera, entonces ¿sabes lo que ella haría después? Ella empieza a consumir este ácido y a convertir este ácido en alcoholes. Entonces ahí es donde ella hace la sorbentogénesis. Entonces lo que nosotros teníamos que lograr para optimizar esto es lograr un pH para que ella no siguiera produciendo ácido y parara la producción de ácido y me empezara a hacer la sorbentogénesis. ¿Okay? Entonces obviamente el ácido se empieza a decaer. Luego también en la optimización, o sea, ya vemos un punto de optimización, variación de pH. A pHs más altos, ella potens, alto quiero decir cercano a la neutralidad, en torno a 6 de pH, en torno a 6 grados de pH. Entonces, en pH alto, o sea, en torno a 6, ella fomenta la ácido. Sin embargo, a pH bajo, ella fomenta la sorbentogénesis. Con bajo me refiero a en torno a 5, 4,9 y así. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la composición del medio. Bueno, pues medios muy ricos, ¿qué quiere decir? Donde ella tiene mucho sustrato, donde ella tiene mucho extracto de levadura, fuente de nitrógeno, fuente de fósforo. Ella se siente tan feliz ahí que ella fomenta la acidogénesis porque crece. Sin embargo, en medios pobres, donde hay carencia de extracto de levadura, porque no hay proteína ni fósforo, ella fomenta la sorbentogénesis y la producción de alcoholes, que lo que yo quiero en todo momento es fomentar la sorbentogénesis. Entonces miren aquí la influencia del pH. Aquí vemos dos experimentos con 2 pH por debajo del pH basal en el cual crece la bacteria y vemos cómo a pH de 5,75, que fue creo que la misma que vimos ahorita, pues miren cómo la producción de alcohol se eleva un poco, llega incluso en torno a 400, pero sin embargo, vemos como a pH de 4,75, pues la bacteria, el ácido acético es muy ya, digamos, es ya más cuantificable. ¿Ven? Ok. Porque ha caído aquí, ven, notan ustedes que aquí ha caído mucho la cantidad de ácido que ella tiene, o sea, de ácido nada más tiene 500 y pico, sin embargo de alcohol, lo importante es que vean aquí es la proporción de la relación ácido que he producido versus alcohol. La proporción anterior era mucho ácido, poquito alcohol, y aquí, bueno, ya la proporción, pues, sabes, ya es básicamente la cantidad de alcohol que produzco 2 veces más de ácido o una vez más, no más de ahí. Sin embargo, la otra proporción era casi de un 10% más, o sea, de un 10%, no, de 10 veces más. Okay. O sea que la proporción ya vemos que es mucho menor. Entonces, también se han encontrado otras bacterias que no solo pueden producir etanol, sino que también pueden producir otros alcoholes de interés comercial. Y ya decía yo, el etanol, sí, pero ya hay muchas formas de hacerlo de manera biológica interesante. Pero el butanol y el hexanol, esos me interesan. Entonces vemos nosotros aquí como a partir de gas de síntesis, ella sigue la misma ruta, es una ruta metabólica sintética, ¿no? Ella me produce la acetil-CoA, que a partir de la acetil-CoA, pues ella me puede producir un acetato y de ahí me puede producir el acetaldehído de lugar. Ven, me puede producir el acetaldehído de lugar y producirme el etanol. Sí, eso ya lo vimos. Pero a mayores, por ejemplo, Clostridium aceticobutylicum puede producir el ácido acético, por tanto me puede producir etanol, sí, pero también se demostró que ella me puede producir una coenzima llamada butiril-CoA y que esa coenzima butiril-CoA me produce el piruvato del lugar que me va a dar paso al 2,3 butanodiol. Y eso pues le da un punto bastante interesante a esta tecnología. Aquí nosotros podemos ver cómo optimizar la producción de etanol. Entonces miren aquí cómo nosotros tenemos un ratio que es etanol ácido acético versus, ¿no verdad? Lo que se utilizó aquí fue una variación del medio
del medio de cultivo. Aquí nosotros, por una revisión de la literatura, vimos que el selenio el selenio y el tungsteno podían, pues, pues podían elicitar la sorbentogénesis. Entonces, miren aquí cómo nosotros tenemos en el primer recuadro azul, nosotros tenemos el ratio ácido acético etanol para el medio basal. ¿Qué? El medio basal. O sea, el medio tal cual, el medio recomendado para que ella crezca. Sin embargo, a nosotros le agregamos trazas de selenio y de tungsteno. Miren cómo con traza de selenio para traza baja y para traza alta, la bacteria no elicita. O sea que el selenio lo descartamos de plano ahí. Sin embargo, miren el ratio etanol ácido acético para bajas trazas de tungsteno y para altas trazas de tungsteno. Miren cómo mejora grandemente. Lo que quiere decir que en el tema del medio de producción, del medio de cultivo, si nosotros agregamos tungsteno y lo hacemos un medio pobre, pues nosotros vamos a potencializar, vamos a elicitar la sorbentogénesis por encima de la acidogénesis. Entonces, lo que se hizo fue para este medio para un medio optimizado, hablamos de un medio que ya tiene traza de tungsteno y que es un medio pobre a mayores, está el medio optimizado, y para estos pHs, lo que se hace es, vamos a ver, ¿qué es lo que la bacteria hace? La bacteria lo que hace es que ella toma vamos a ver, ella lo que hace es que primero, eso fue lo que logramos demostrar, que ella lo que hace es que primero produce el ácido, pero tiene la fase de acidogénesis. Lo que pasa es que no se había visto porque no se había continuado en un reactor, sino bueno, se veía que ella producía el ácido y bueno, se inhibió, ya la bacteria no ha seguido produciendo nada y murió la bacteria, bueno, pues ya quedó ahí. ¿Sabes? O sea, no se había logrado que ella continuara trabajando, a ver que ella sí continuaba trabajando. Para lograr eso había que buscar la manera de evitar que los ácidos llegaran a un punto de hacerla a ella inhibirse. Entonces ya vimos que el cambio de pH me podría hacer esto. Entonces lo que se hizo fue que en el bioreactor, lo que se hizo fue que se le mantuvo a ella de una manera, este fue un bioreactor que las experiencias de ese momento eran reactores batch. Okay, por eso la bacteria producía todo el ácido del mundo y se inhibía. Ahora estamos en un semi-batch, en un feed-batch. Entonces, en el feed-batch lo que hacíamos era, primero podemos controlar muy bien el pH, podemos controlar bien el potencial de redox, que se fuera siempre anaerobio, y también nosotros podemos controlar la temperatura, obviamente, de crecimiento óptima de ella. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros lo que hicimos fue permitirle a esta bacteria que creciera en la fase de acidogénesis. Vemos acá, en este punto se marca la fase de acidogénesis, porque ella necesita producir ácido para crecer, porque recuerden que la acidogénesis, entonces, bueno, le pusimos un pH ahí alto, bien, para que ella creciera feliz. Ella creció y produjo todo este ácido, pero antes de que ella llegara a inhibirse, nosotros, por medio de un comando control automático de proceso, le variamos el pH y logramos bajar el pH hasta 4,75. ¿Qué hizo ella? Que cuando se vio en un medio pobre, ojo, en este bioreactor luego vamos a ver una imagen, estamos inyectando el gas de síntesis continuamente al bioreactor, porque por eso era feed-batch. Entonces ella empezó a consumir el ácido, ese ácido que ella tenía, empezó a consumirlo y a convertirlo en alcohol. Entonces nosotros vemos como el alcohol estaba en traza, lo que ya esperábamos en pequeñas cantidades, para este pH de 7,75 esperábamos esta cantidad. Sin embargo, a medida que nosotros variamos el pH, ella empezó a consumir todo ese ácido que ella tenía producido y empezó a transformarlo. Claro, ella lo que hace es que los ácidos de la misma cadena, o sea, si ella tiene ácido, digamos, acético, etanoico, ¿no? Ella lo convierte en el alcohol de la misma cantidad de carbono. O sea, el ácido acético lo convierte en etanol. Por ejemplo, el ácido propiónico, ella ¿cómo es? El butírico, el ácido butírico, ella lo convierte en butanol, por ejemplo.
El hexanoico lo convierte en hexanol. Vale, entonces de hecho este proceso de cómo tener este pH y esto, y que la bacteria en concreto consume su ácido y lo transforma en alcohol, pues en sorbentogénesis está patentizado esta tecnología, ¿okay? Está disponible para que la industria la utilice, porque ya aquí tú tienes una forma de producir etanol a partir de residuo orgánico o de residuo de gas de síntesis de una industria metalúrgica, puede producir etanol o ácido acético si quiere. Ok. Sí, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Sobre lo que se logró con esta tecnología. No hay preguntas, ¿no? Ni dudas. Todo claro. Vale, entonces, comparación entre gasolina y bioetanol. Bueno, que obviamente la gasolina no es ecológica, se produce a partir de fuentes no renovables y pues hay lo que se llama una escasez creciente porque viene del petróleo y bueno, pues se escasea con el tiempo esto. Entonces, el bioetanol, bueno, es más ecológico. Recuérdense que la misma cantidad de dióxido de carbono que yo use, si parto de residuo lignocelulógico, es la misma que voy a emitir. Entonces, y la otra es, bueno, de la producción de recuérdense, de la producción de metales, pues ese gas de síntesis, en vez de emitirlo, pues lo aprovecho y lo utilizo en algo. De hecho, hay una industria en Alemania que está usando esa tecnología porque compró la patente y está usando esa misma tecnología que yo le acabo de explicar para producir etanol a partir de su gas de síntesis. Una industria metalúrgica. Ellos producen acero. ¿Y qué hicieron? Primero montaron un bioreactor piloto pequeñito y vieron que sí, pero qué bien. Entonces dijeron, vámonos ahora, y montaron un proceso a gran escala y están produciendo. Ahora ellos venden acero y venden etanol. Dime rápido. Entonces eso es jugosísimo. Los alemanes siempre pasos adelante en ese sentido. Pero claro, realmente los alemanes buscaron los cuartos, la tecnología española. Entonces, bien. Entonces, se obtiene a partir de fuentes renovables, o sea, de residuos, de emisiones industriales. No hay problema de la escasez, ok, porque claro, residuos vamos a tener siempre, ¿sabes? O sea, no hay problema de escasez. No plantea el problema de las emisiones de dióxidos de azufre o dióxido de nitrógeno, que sabemos que son bastante dañinas para la atmósfera. Y también, ya yo lo decía, las emisiones netas de dióxido de carbono pues son nulas, porque la misma que usé para producirlo fue el mismo que voy a usar para consumirlo, en teoría. Entonces, vamos a ver, sobre por qué yo decía que el bioetanol ahora no es tan rico. Vamos a ver. Esta tecnología está interesante. Si tú quieres, como los alemanes dijeron, vamos a producir etanol bien, pero ¿por qué a ellos le valía? Le valía porque ellos ya tienen su gas de síntesis y bueno, vamos a producir este alcohol. Pero luego ¿para dónde tira la investigación de hoy en día? Bueno, ya sabemos que con el etanol se puede. Ahora, ¿para dónde tira? Es para biocombustibles que se llaman combustibles de orden superior o de cadena larga, porque esos alcoholes de orden superior o de cadena larga son los que son jugosos, porque tienen mayor potencial, poder calorífico que el etanol, porque son menos higroscópicos, porque son más parecidos a la gasolina y yo lo puedo usar casi sin modificar yo lo puedo usar 100% sin modificar el motor de combustión. Sin embargo, para ya usar el etanol como combustible, como pasa en Brasil, yo tengo que modificar el motor de combustión, como lo vimos en clases anteriores. Entonces, hacer esa inversión, pero claro, si utilizo biobutanol y mejora un biohexanol, no tengo que modificar siquiera el motor de combustión. Entonces, miren aquí, la producción de bioetanol de primera generación prácticamente eliminada. O sea, ya se está tratando de no hacer. ¿Por qué? Porque el de primera generación compite con los alimentos, porque nosotros necesitamos usar cultivos energéticos. Hablamos de maíz, especialmente de caña de azúcar, de remolacha. Entonces, competir con los alimentos, la ONU se quilla con eso, la FAO se quilla. Entonces, no. Pero el proceso es ese, o sea, tú tienes los cultivos energéticos y lo que hay que hacerle es un pretratamiento.
Este pretratamiento tiene un problema, que ese pretratamiento es, recuérdense que las bacterias no pueden ir, las levaduras que producen ese alcohol no pueden ir por esa cadena larga. Entonces el pretratamiento es hidrolítico, o sea, hay que meter, lo que yo le decía ahorita, hay que meter enzimas hidrolizadoras y luego esas enzimas, ese proceso de hidrólisis no es tan eficiente, esas enzimas son caras y generó problemas. Ok, entonces ese pretratamiento, bueno, luego eso va al fermentador y de ese fermentador, bueno, pues luego hay que separar, ¿no? Se hace un proceso de separación en downstream, ahí, un proceso downstream de separación y pues tenemos el bioetanol. Es el de primera generación, recuerden, por competir con los alimentos, eso tiene una X, ¿no? Hay todavía empresas que lo están usando, pero lo que se está apostando es a que eso no se siga implementando y a que se reduzca. Luego aquí tenemos la producción de bioetanol de forma convencional, pero de segunda generación. Esta está interesante porque aquí dijimos, bueno, pues si no podemos competir con los alimentos, vamos a partir de biomasa, o sea, de residuo agroindustrial, de residuo orgánico de las ciudades, de biomasa. Vale. Pero ¿qué pasa con la biomasa? Que hay que hacer, miren aquí, un proceso de hidrólisis, volvemos a la hidrólisis. Claro, como en el de primera generación, la hidrólisis era en cierta forma viable y sencilla de hacer, por eso se está haciendo industrialmente, porque aquí tu materia prima es homogénea, es maíz, es caña de azúcar, es whatever you want. La materia prima es homogénea. Sin embargo, aquí tú tienes una materia prima heterogénea. Te llegó de todo tipo de contaminantes. Míralo ahí, biomasa, de donde aparezca. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser tan homogénea, la hidrólisis todavía es más ineficaz, ineficiente. Hay que a veces usar varios tipos de enzimas. Aquí yo con un tipo de enzima me llega, porque es homogénea. Yo sé lo que voy a contar ahí. Bueno, en almidón, una milasa y que me lo corte. Pero aquí es de toque me llega. Entonces yo tengo que meter varias enzimas caras. Las enzimas se me vuelven locas. Y tengo el problema de miren aquí, el problema de, miren ahí, lignina. Como es un residuo lignocelulósico, aquí yo genero lignina y yo no sé qué hacer con esa lignina. Eso es un contaminante poderosísimo que no hay manera con él. Entonces, luego eso va a un fermentador y luego un proceso de downstream hay que separar y yo produzco el bioetanol. Pero ven aquí el problema con lo de segunda generación. De hecho, esto hay muy poca experiencia a nivel industrial. Eso se hizo a nivel de laboratorio y se dejó ahí por todos estos problemas que se veían. Aunque Mejía diga lo contrario, que a Mejía le gusta mucho este proceso. Pero bueno, es eso. Entonces, otra cosa que se me olvidó decirle aquí en el de la primera generación, esto aplica para ambos. Resulta que el proceso de hidrólisis me genera azúcares que algunos son pentosas y otros son hexosas. O sea, azúcares de 5 carbono y otros que son de 6, que son hexosas. Entonces las bacterias a veces pueden procesar la pentosa, pero no las hexosas, y viceversa. Entonces las bacterias se me vuelven locas, las bacterias no, las levaduras se me vuelven locas, y muchas veces el proceso no es tan eficiente tampoco. O sea, se pierde eficiencia por eso. Especialmente aquí en donde se parte de residuo lignocelulósico, porque aquí es que lo que se me genera es un cardo cultivo, un cóctel de cosas. ¿Ok? Sin embargo, miren este proceso de producción de bioetanol a partir de emisiones industriales o de gas de síntesis. Si yo parto de emisiones industriales, el gas de síntesis ya está, lo puedo mandar, mire, casi sin pretratamiento al fermentador. ¡Qué felicidad! Y aquí, si yo tengo residuo lignocelulósico, yo, bueno, tengo que hacer una gasificación para producir el gas de síntesis, ese gas de síntesis mandarlo al fermentador. ¿Okay? Entonces ahí, bueno, ya ustedes ven cómo las bacterias fermentan ese gas de síntesis, las rutas metabólicas que siguen, y luego en procesos de downstream, yo lo que hago es que, pues, purifico ese bioetanol. Pues es esto. ¿Ok?
Entonces, claro, las de primera generación existe la necesidad de sustituir esos procesos. Y bueno, pues la de la segunda generación, bueno, pues lo mejor es sustituirlo por esto digamos, del proceso de gas de síntesis. Ok. ¿Qué pasa con la fermentación a partir de gas de síntesis? O sea, incluso hay autores que le llaman a esto ya tercera generación. Bueno, pues es que es menos complejo el pretratamiento. Ya ustedes vieron que no hay hidrólisis, no hay enzima. Eso es o gasifica o prácticamente manda ese gas de síntesis directo al reactor, al bioreactor. ¿Ok? Las emisiones de gas de síntesis, todas son materia prima y se pueden convertir en etanol. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de los procesos de segunda generación, bueno, pues lamentablemente la lignina sale como residuo de ese proceso, o sea, que ahí no ahorramos residuos. También se pueden utilizar las emisiones de gas de síntesis de la industria metalúrgica, ¿ok? Y se pueden utilizar en diferentes, se ha demostrado, hay paper para eso, que se pueden utilizar o sea, en la composición del gas de síntesis, eso no afecta casi el proceso, porque ya ustedes vieron que la bacteria tiene varios mecanismos de coger ese gas de síntesis, o sea, que la composición, que si hay mucho dióxido de carbono, no hay mucho monóxido, no hay mucho, si hay mucho hidrógeno, no lo coja para eso, si hay mucho hidrógeno, purifico y cógelo y produce hidrógeno, que es más caro, mejor. Pero bueno, si hay mucho de la mezcla, no importa, o sea, la bacteria lo asumen bien. Lo que sí pasa con la mezcla es que a veces la miscibilidad, o sea, la miscibilidad en el medio de cultivo varía. Se ha demostrado que mientras más monóxido de carbono tienen, es más miscible en el medio de cultivo y por tanto las bacterias pueden asumirlo mejor. O sea que por esa razón se busca que tengan mayor monóxido de carbono. Entonces, como les decía aquí, miren el caso de la fermentación. Antes de ver el caso de la fermentación HBE, que es, ya le digo yo, hexanol, butanol, etanol, vamos al segundo break. Okay. Nos vemos exactamente a la 45, ok, 8:45. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no oí nada. Se escucha bajito, maestro. No se escuchó, pero yo creo que él dijo que volvieran a las 8:45, creo. Nos vemos a las 8:45.